bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi pie. Buenos días, compañeros, compañeras. Gracias a Marcelo, Susana, Marisabel, Fanny, Sandra, a todos por la invitación. Nada, uno en general se siente entre amigos cuando viene para estos lados, así que gracias. Bueno, tenía que pensar algo en relación a este eje que es sujetos de derecho que irrumpen, interpelaciones a la escuela que habitamos. Y en realidad me puse a pensar algo en relación al lugar donde siempre trabajé, que fue la escuela secundaria. Y la primera pregunta que me hacía en relación a la escuela secundaria hoy es: ¿qué escuela para qué país? Y esa pregunta me la hago porque sabemos todos que todo modelo de país tiene su correlato en políticas educativas, por lo tanto, en modelos de escuelas. No es que las políticas educativas van por un lado y el proyecto de país va por el otro, y lo sabemos bien viendo estos últimos 4 años de gobierno, ¿sí? Cómo se piensa la escuela, cómo se piensa la educación, cómo se piensan las políticas educativas, cómo se piensa el conocimiento y qué proyecto de país, de sujeto, de ciudadanos se quieren formar. Y entonces Susana al abrir decía: es tiempo de disputas culturales, sí, de profundas disputas culturales. Y entonces la pregunta es: ¿qué modelo de trabajador de la educación se propone? ¿Cómo miramos, cómo entendemos, cómo comprendemos a los estudiantes, a las estudiantes, a estos y estas sujetos y sujetas de derecho? ¿Cómo los comprendemos en el marco de la escuela? Pero también, ¿cómo pensamos a la educación en términos utópicos? Y cuando digo esto, digo: ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que soñamos? ¿Qué escuela queremos, necesita nuestro país? ¿Cómo la construimos? Porque, como decía Ana recién, vivimos un momento de profundo desguace, por un lado de políticas educativas, sociales, de infancia, pero también de ruptura de lazo social. Y la escuela tiene algo para decir y algo para hacer en torno a todo esto. Hannah Arendt decía, sí, hablaba mucho de la idea de la promesa. Y creo que es algo que tenemos que volver a poner sobre la mesa. ¿Qué promete la escuela hoy? ¿Y qué queremos que la escuela prometa y nos prometa? Porque si algo tiene la educación, si algún cimiento tiene, si está parada en algún lado, es justamente sobre la idea de la promesa, sobre la idea del porvenir. Y en ese sentido, preguntaba este eje de sujetos de derecho que irrumpen: ¿quiénes son los que irrumpen? ¿Quiénes son los que nos interpelan? Y en general, cuando se habla de irrupción, no se habla de invitación. No irrumpe el invitado a mi casa. Le abro la puerta y viene. El que irrumpe es el que entra sin pedir mucho permiso. Y quienes entraron sin pedir mucho permiso a la escuela y siguen entrando y van a seguir entrando, son los que nunca antes habían entrado, o los que habían entrado y habían salido casi inmediatamente. Porque seamos francos, aunque nos duela, soy docente, escuela secundaria, mucho se habla para banalizar los derechos de la puerta giratoria de la justicia. Pero
nosotros también conocemos una puerta giratoria, que fue la puerta giratoria de la escuela para los sectores populares, donde muchas veces entraban y enseguida se les abría la puerta para que salgan. ¿Y quiénes son los sujetos que irrumpen? Esos sujetos, los que muchas veces la escuela no fue pensada para ellos. Y como irrumpen, porque entran sin pedir permiso, pero no sin pedir permiso violentando. Entran sin pedir permiso porque tienen el derecho de entrar. Porque por suerte hoy tienen el derecho de entrar porque tenemos una ley nacional de educación, una ley de educación nacional, porque tenemos una ley de protección de niños, niñas y adolescentes que los entendemos como sujetos de derecho. Y la educación hoy es un derecho. Y entonces es interesante pensar en la perspectiva de derecho. ¿Por qué? Porque Eduardo Rinesi dice, el derecho nos iguala, pero no solo en una cuestión discursiva, nos iguala porque nos supone a todos en el mismo punto de partida. Y cuando no están esos derechos, o cuando están ausentes esos derechos, lo que tenemos que hacer son, y Eduardo Rinesi dice algo así, políticas de inclusión. Pero la inclusión nos supone desiguales en el punto de partida, porque supone que unos están y otros no. Pero implica eso que hagamos, que construyamos políticas, no solo a nivel macro, también micro, políticas institucionales, para poder traer a aquellos que no están. Y esto nos interpela, nos cuestiona, nos saca del lugar. Porque a veces, como dice un trabajador social, Alfredo Carballeda, y como dice este título, esos sujetos que irrumpen son sujetos inesperados. La irrupción del sujeto inesperado, de aquel que no esperábamos, de aquel o de aquella que antes no estaba. Pero volviendo entonces a qué escuela para qué país, tenemos que pensar también ¿con quién es ese país? Porque sabemos, y lo vemos hoy cotidianamente, que también un país que se piensa para que pocos vivan bien, piensa una escuela para pocos. ¿Por qué? Porque los pibes no llegan a la escuela, porque un montón de mamás no los pueden llevar, porque no hay plata para el colectivo, por un montón, porque no hay más libros, porque no hay políticas que hagan que la escuela sea efectivamente un derecho para nuestros pibes y pibas. Y quiero acompañar esto con una cifra. Sé que a lo mejor las cifras son aburridas, pero me interesa rescatar algunas cosas. De 2006 a 2015, cerca de 15.000 estudiantes se incorporaron a la escuela secundaria común, es decir, un 14% más. Pero también se evidencia un aumento en la matrícula del nivel secundario de la modalidad de jóvenes y adultos en un 40%. Porque muchos pibes y pibas en edad de estar en la escuela secundaria aún hoy están afuera. Pero también nuestro país, nuestra escuela, tiene deuda con todos aquellos que antes no estaban, que hoy son adultos y que tienen el derecho, como cualquier otro, a recibir una educación de calidad. Y en este sentido, podemos decir que en total hubo un 40% de jóvenes y adultos más en las escuelas y que la tasa de asistencia en la escuela pasó de 1960
del 53% de la población a 2014 con el 93%. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces la nostalgia nos hace pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Y no puede ser mejor una educación que dejaba al 47% de la población afuera de la escuela. Y se habla también mucho de la tasa de egreso, ¿sí? Pero la tasa de egreso en 2005 era de 36,1%. Sin embargo, ¿sí?, la población con título secundario en 2006 era el 62% de la población de 18 a 29 años y en 2013 ascendía al 65%. Y en el segmento de 25 a 29 años, el 28%. Es decir, que 2 de cada 3 jóvenes completan el nivel secundario. Nos dicen que solo la mitad. ¿Y por qué traigo esto? Porque no podemos dejar de pensar, entonces, en el derecho a la educación secundaria, también para los jóvenes y adultos, que no se pone nunca en esta cuenta, ¿sí?, y que tenemos una población bastante importante en relación a la cantidad de compañeros y compañeras nuestras que terminan la educación secundaria en escuelas de jóvenes y adultos. En este panorama, es decir, en un panorama que nos dice que cuando se construyen políticas educativas de inclusión, cuando se construyen políticas socioeducativas para acompañar esos derechos, los números nos dicen que sí, que evidentemente había más pibes en las escuelas, había más pibes egresados, más adultos egresados de la educación secundaria. Pero también tenemos que decir, vuelvo a lo que planteaba Susana, que la disputa es cultural, es ideológica y que esa disputa se da en las aulas, en los patios, en la puerta de la escuela cuando recibimos a los pibes, a las pibas, a las familias, en la sala de profesores. Esa disputa cultural que también es colectiva. Y yo, la realidad es que si hablo de secundaria en Neuquén y hablo de secundaria en un congreso de Aten, no puedo dejar de decir que tenemos que aprender mucho, todas las jurisdicciones del país, o muchas de las jurisdicciones del país, del proceso de construcción de la disputa cultural que se viene dando en la escuela secundaria en la provincia de Neuquén. Porque la educación secundaria en la provincia de Neuquén, la disputa cultural que se da a través del territorio por excelencia de disputa cultural que es el currículum. Y entonces, discutir en una mesa docentes, trabajadores y Estado, los sindicatos, las representaciones de los trabajadores, el currículum, es disputa cultural efectiva, concreta, en los hechos. Disputa cultural que estamos en ese momento, en el momento que se dan esas discusiones, lo que estamos haciendo es definiendo qué queremos enseñar. Y pocas veces en nuestro país hubo discusiones participativas de los diseños curriculares con los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de decisiones que van a prescribir la enseñanza, ¿sí?, estamos diciendo y estamos entonces entrando en la discusión de qué modelo de escuela, para qué modelo de país. Porque dudo, y acá estamos todos de acuerdo, que en esas discusiones prevalezca una mirada neoliberal acerca de los contenidos que hay que enseñar en las escuelas de Neuquén de acá en adelante. Y entonces, si no se da la disputa por el currículum, ¿dónde se da la discusión? ¿Dónde se da esa disputa cultural? Y hay que discutir el currículum porque seguramente en todas las jurisdicciones, en todas las provincias, peleamos y luchamos mucho por condiciones de trabajo. Y está bien en un momento de pauperización, de retiro de derechos, como el que estamos viviendo.
Pero no tenemos que dejar de dar la pelea nunca, y eso CETERA y los sindicatos lo saben bien y lo llevan adelante. No tenemos que dejar de dar la pelea nunca por el conocimiento, porque hoy hay una banalización del conocimiento. Hoy el conocimiento está banalizado. Hace un rato venía en el avión y compartíamos avión con Facundo Manes, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque si hablamos de banalización del conocimiento, hablamos de la neuromanía también. Y hablamos del aplicacionismo, es decir, no estamos en contra de las neurociencias, porque mucho nos hacen falta para seguir pensando un montón de cosas. Estamos en contra de que se las trasplante, ¿sí? De que seamos nosotros los aplicadores de ciertas recetas mágicas que nos van a traer la panacea, porque hasta que no sepamos, como se planteó en este gobierno nacional, hasta que no sepamos neurociencias, todavía no sabemos enseñar. Entonces, discutir el conocimiento es discutir la construcción del conocimiento en forma colectiva, porque colectiva suena al colectivo, por lo menos los porteños hablamos del colectivo, el bondi, el micro. Y ¿saben qué? Parece una discusión de transporte, pero hace 4 años lo que nosotros suponemos que tiene que ser colectivo, nos están diciendo que todo es auto, no es colectivo. Es el autoconocimiento, es la autogestión, es la autoestima, es la autovaloración, es el emprendedurismo, es el trabajo autónomo. Bueno, nosotros a eso, la disputa cultural es para decir que todo esto auto es siempre con otros, que creemos que el conocimiento se construye junto con otros, no solos. La cultura de lo auto es la cultura de lo individual, es la cultura de que vos sos tu propia empresa. Y hace un rato con Néstor veíamos una foto en el celular de una piba pedaleando en Buenos Aires en la bicicleta Rappi con un bebé en el pecho. Y esa es la cultura de los autos. Y lo que tenemos que discutir, entonces, cuando discutimos qué escuela secundaria, qué modelo de país, es qué modelo de empleo, qué modelo de producción, qué país queremos, también en relación a la vinculación de la educación y el trabajo. Tengo que cerrar, pero quiero decir algo más en relación a esto, a la escuela que queremos que vincule y que se ponga en relación a un modelo de país productivo, y que también estamos acá en una universidad nacional, seguramente como todas las universidades nacionales, maltratada y desfinanciada desde hace tiempo. Pero estamos acá en una universidad nacional y es importante decirlo porque la escuela también tiene que articularse, y eso lo sabemos, con las universidades. Ahora, para cerrar quiero traer una idea en relación a esto, a la educación para el trabajo, a la educación para con la continuación de los estudios superiores, que de hecho son 2 de las 3 finalidades de la escuela secundaria en nuestra Ley de Educación Nacional. La otra es la educación secundaria para la construcción de ciudadanía. Y quiero vincular esto a una idea que una enorme psicoanalista que hay que leerla y releerla permanentemente, como lo ha sido Sylvia Bleichmar, decía en la salida de la crisis del 2001. Y es probable que cuando se retome otro modelo de país en poco tiempo, es probable que vuelvan estas discusiones en torno a la vinculación de la escuela y el mundo del trabajo, y en torno a la escuela y los estudios superiores. Y ahí Sylvia Bleichmar decía lo siguiente, decía, no le podemos pedir o decir a nuestros pibes, a nuestras pibas, que la escuela es importante porque es el lugar desde donde se van a ganar la vida. Porque nadie hace
lo que hace únicamente para ganarse la vida. Y acá hago un paréntesis y traigo algo que dice Carlos Escliar de ganarse la vida. Carlos Escliar dice, en general hay que deconstruir un poco, repensar estas frases, porque nos dicen que nos tenemos que ganar la vida. A aquellos que peleamos todo el tiempo para ganar la vida y nunca la ganamos. Y hay otros que nacen con la vida ganada y no hacen nada para ganarse la vida. Pero al margen de esta idea de ganarse la vida, Silvia Lechmar dice, tenemos que construir, tenemos que enseñar en la escuela, tenemos que decirle a los pibes que la escuela es importante porque es el lugar de construcción de los sueños. Y yo creo que tenemos que recuperar para estos sujetos que irrumpen, para todos, para las sujetas, para todos y todas los que estamos adentro de la escuela, la idea de construcción de los sueños. La escuela tiene que ser, las escuelas deben ser una gran red federal en todos lados de incubadoras de sueños. Porque si algo nos pasó en estos últimos 4 años, es que sobre todo los más sencillos dejaron de soñar, y dejaron de soñar porque nadie puede soñar cuando tiene que resolver el almuerzo dentro de 2 horas. Entonces lo que necesitamos es que la escuela, en esa disputa cultural, que nosotros como docentes en esta disputa cultural incluyamos la educación para el trabajo, incluyamos la educación para los estudios superiores, pero incluyamos la construcción de sueños para nuestros pibes, para nuestras pibas y para nosotros como trabajadores. Y ojalá, a partir de un par de días, empecemos a soñar todos juntos de vuelta una mejor escuela y un mejor país. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi